Vamos a hablar de este tema acá en estudio con Cristian Mancera, él es director del website latribunacolus.com. Bienvenido, Hola, gracias ¿cómo estás? por estar. Un placer estar contigo. Y también tenemos vía Skype en Colombia al senador Juan Manuel Galán. Justamente él es el autor de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia del Senado, también hijo del ex líder político y candidato presidencial Luis Carlos Galán, asesinado hace ya bastante tiempo. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en A Mano Limpia, senador. Muy buenas noches, un saludo para todos los televidentes, muchas gracias por la invitación. Voy a comenzar con usted justamente porque fue quien creó esta ley y toda vez que ya salió a la luz pública estos hechos de la intervención de las llamadas y de los correos electrónicos de los negociadores de paz, ¿quiere decir que esa legislación es totalmente vulnerable? Bueno, lo que teníamos antes de la ley de inteligencia y contrainteligencia que se aprobó además como una ley estatutaria, quiere decir que pasó el filtro de la Corte Constitucional en Colombia antes de ser sancionada por el presidente de la República. Teníamos un vacío absoluto en materia de legalidad para las actividades de inteligencia y contrainteligencia en el país. Se presentaron escándalos muy serios de seguimientos a la Corte Suprema de Justicia, de interceptación de las comunicaciones de los magistrados que llevaban investigaciones sobre parapolítica y paramilitarismo y vínculos entre política y paramilitarismo en el país. Y ese marco legal estableció que los organismos de inteligencia tienen que proteger los derechos humanos del país y de los ciudadanos, no la seguridad nacional ni la seguridad del gobierno, sino los derechos humanos. Estableció una serie de principios en donde los organismos de inteligencia tienen que respetar unos conductos, unos protocolos para autorizar acciones de inteligencia y nadie puede ser objeto de una interceptación de sus comunicaciones sin que medie una orden judicial. Pero además, pues lo que establecimos es que haya un rendimiento de cuentas de los organismos de inteligencia ante el Congreso de la República, que haya una comisión legal parlamentaria que requiera de los organismos de inteligencia cuentas, que comparezcan los funcionarios para que expliquen cuando se presenten abusos o cuando se presenten violaciones eventuales a la ley. Yo creo que la ley es una ley que quedó bien hecha, pero pues es una ley obviamente que como toda ley está expuesta a ser violada. Y cuando es violada, pues lo que es importante es que se establezcan las responsabilidades rápidamente, se llegue al fondo del asunto, a la verdad, y si se intervinieron las comunicaciones de los negociadores del gobierno, esto es ilegal. Bien, pero los hechos ya se consumaron y ya están en boca de todos. Lo que ocurrió, Cristian, ¿quiénes serían los que podrían estar mayormente interesados en filtrar estas conversaciones? Pues yo no creo que haya un interés, me parece más bien que es como una cortina de humo orquestada por parte del gobierno. El gobierno lleva investigando este hecho durante 15 meses, entonces resulta un poco increíble que no supieran lo que estaba sucediendo. Y si en verdad hay alguien interesado en hacer esto, pues obviamente creo que, a pesar de que el senador menciona que la ley establece unos conductos regulares para pedir permisos y autorizar ese tipo de investigaciones, de una u otra forma el país está ciego frente a este proceso. El gobierno está negociando este proceso de paz, no se sabe realmente qué se está negociando, y vamos a ver a unos negociadores de la FARC muy pronto en el Congreso de la República, y finalmente el país lo va a entregar todo sin recibir nada a cambio. Entonces yo creo que es muy serio lo que está sucediendo y más bien lo que se está buscando es desacreditar a la oposición que está buscando también escaños en el Congreso de la República y también está presentando candidatos a la presidencia. Entonces yo no le veo a eso tampoco un tinte tan, digamos, tan peligroso en ese sentido. Más allá más bien lo veo como una cortina de humo creada desde el gobierno, porque es increíble que el gobierno no sepa que durante 15 meses eso estaba sucediendo. Quiere decir que es un, como decimos nosotros en Venezuela, un parapeto todo esto que está montando Juan Manuel Santos al haber separado de sus cargos a dos funcionarios. De hecho, tenemos las declaraciones del propio presidente, quien pedía hacer exhaustivamente una investigación de lo ocurrido. Vamos a escuchar. Me investiguen hasta el fondo sobre esta situación, hasta dónde ha podido llegar este uso ilícito de la inteligencia. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién puede estar interesado en investigar y en grabar y en interceptar a nuestros negociadores de paz? ¿Qué fuerzas oscuras están detrás de esto? Si hay ruedas sueltas dentro de la inteligencia del ejército, ¿a quién le están informando? ¿Quién filtró la información?
Bueno, detrás de esto también se había escuchado, Cristian, unos supuestos grupos de militares que estarían infiltrando a los excompañeros, pues porque no son militares que ya están activos. ¿Tú le das credibilidad a esa versión? No, yo lo que creo más bien es que esos militares que fueron, digamos, suspendidos por el presidente de la República, pues me parece que es un error lo que se comete porque primero había que investigar si realmente estos funcionarios estaban involucrados o no en el hecho. Y no se ha establecido eso todavía. Entonces me parece que la decisión fue rápida, pero más bien como la manera fácil de sacar a dos generales que de pronto no estaban de acuerdo con el actuar del gobierno frente al proceso de paz, el debilitamiento de las fuerzas militares y que las fuerzas militares hoy por hoy no tienen la misma fuerza ni la misma capacidad de accionar frente al terrorismo y el terrorismo se ha apoderado del país. Lo que estamos viendo hoy por la inseguridad está creciendo en Colombia. Senador, ¿usted le da credibilidad a las palabras y a la orden de Juan Manuel Santos de hacer una investigación en todo esto que ocurrió? Bueno, varias precisiones. Me parece importante que seamos precisos. Los generales no los han destituido, los relevaron temporalmente de sus funciones a cargo de la inteligencia militar mientras se hace la investigación. Hay que recordar que cuando el escándalo del gobierno anterior, el gobierno Uribe descabezó, votó, destituyó a 12 generales de la policía sin que todavía sepamos por qué los destituyó, porque la investigación que se hizo nunca arrojó ningún tipo de responsabilidad que tuvieran esos generales por el escándalo de las chuzadas del gobierno anterior. Entonces a mí me parece que es importante precisar eso. Aquí se relevaron temporalmente de sus cargos mientras avanza la investigación a estos dos generales que pueden en cualquier momento volver a sus funciones en las fuerzas militares, ya determinando los resultados que arroje la investigación. ¿Pero usted cree que hay división dentro del componente militar en Colombia? Que existan efectivos que pueden actuar a motus propios o movidos a solicitud, incluso hasta el propio Uribe, como en alguna versión se ha escuchado, para haber intervenido estas comunicaciones? A ver, yo creo que lo que aquí hay es unos intereses de apostarle al fracaso del proceso de paz, inclusive por la vía de violar la ley. O sea, está muy bien que haya personas opositoras que, digamos, de manera legal, en el debate político y democrático, expresen sus comentarios, sus visiones, su oposición al proceso de paz. Eso es absolutamente legítimo en una democracia. Pero cuando se recurre a la violación de la ley, cuando se recurre a tácticas que son violatorias de la Constitución, ahí sí entramos en un terreno que no es legal y que no es democrático y que no es justo. De modo que lo que está de por medio es saber quién está interesado en sabotear el proceso de paz, en generar zozobra, enrarecer el ambiente en medio del debate electoral en el que estamos, porque es que estamos en pleno debate electoral del Congreso y de la Presidencia. Entonces esto ocurre en plena campaña electoral. Entonces sí se busca enrarecer el ambiente, polarizar aún más el ambiente, y hay intereses también fuertes de tipo económico acá. O sea, no se puede olvidar que uno de los principales negocios en la humanidad es la guerra, y los contratistas de uniformes, de municiones, de armas, de equipos, de helicópteros, de aviones, de todo tipo de aprovisionamiento logístico que se requiere para hacer la guerra, pues también están muy interesados en que la guerra continúe porque se trata del negocio en el que están. Entonces, aquí hay intereses no solamente políticos, sino también económicos. Bueno, eso evidencia además lo complicado que pudiera ser una investigación de este tipo. Cristian, ¿se puede tener confianza y credibilidad en los organismos, en la propia investigación que va a hacer el Congreso para llegar a fondo y descubrir quién está detrás de estos procedimientos ilegales? Bueno, todos esperamos que los organismos de justicia y encargados de adelantar esta investigación lo hagan de manera correcta, pero yo quiero hacer una precisión al senador. Yo creo que los sectores opositores no están buscando, digamos, desacreditar el proceso, porque creo que todos los colombianos queremos la paz, pero hay manera de conseguirla. Y creo que lo que se está buscando en este momento es evitar que la guerrilla de las FARC alcance un proceso de paz en donde se le entrega absolutamente todo y se rinda al Estado de Derecho sin ninguna condición a cambio. Entonces yo creo que eso es una cosa muy distinta, pues yo creo que estoy de acuerdo con él.
los sectores opositores tienen derecho a oponerse, pero una cosa muy distinta es que la oposición esté totalmente quieta y el país totalmente ciego frente al proceso. Y si hay elementos que están ventilando situaciones que se están presentando en el proceso de paz, pues yo como ciudadano, bienvenido sea, hola, porque si van a negociar un proceso a espaldas del país, no estamos enterados de lo que está sucediendo, que alguien nos diga qué es lo que está pasando realmente allá en Cuba. Bueno, justamente, senador, eso es un punto que quizás pudiera ser válido desde el punto de vista en que sí, muchos quieren la paz, pero no la beligerancia que se le está dando o que se le pudiera dar a la FARC después de estas conversaciones. Ya lo veíamos, de hecho, en nuestra nota introductoria. Hay reuniones, incluso de la guerrilla, que ya se está armando para asumir su liderazgo político luego de llegar a un tentativo acuerdo. Y ha hecho mucho silencio el presidente Santos al saber hasta dónde se le va a permitir participar como partido político, financiados como la guerrilla, luego de las conversaciones de paz. Y la gente no lo sabe, ¿no? Quizás habría algo que querían develar. Bueno, algunas precisiones también. El presidente Santos ha establecido como principio en el proceso de paz que nada está acordado hasta que todo esté acordado. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta que no se llegue al final del proceso y de todos los puntos que están en la agenda, incluido el punto de víctimas, que es muy importante, el reconocimiento de las víctimas por parte de las FARC, el punto de justicia transicional, el punto de dejación de las armas y de cesación del conflicto, nada está acordado. Los puntos que se han evacuado en la agenda, que es el punto agrario, el punto de participación política y en el que estamos, que es el punto de narcotráfico, pues hay unos preacuerdos, pero no hay unos acuerdos definitivos hasta que no se llegue al final del proceso. Y por otra parte hay que recordar que el presidente ha dicho que va a someter lo que se acuerde con las FARC a un referendo en donde serán los colombianos, en las urnas, los que tengan la última palabra sobre si apoyan y refrendan esos acuerdos de paz o los rechazan. No es el gobierno el que va a tener la última palabra ni la palabra definitiva, son los colombianos en las urnas. Entonces a mí me parece que esto es muy importante dejarlo claro, porque un proceso de paz, una negociación, unos diálogos, obviamente no pueden ser públicos, porque si no, entonces las conversaciones no pueden avanzar. Los acuerdos de paz en todo el mundo, cualquier proceso de paz que se lleve a cabo, se llevan la confidencialidad, se llevan la reserva, porque es la dinámica de las negociaciones y de las conversaciones que se dan. Lo que pasa es que cuando se hagan públicos y que los colombianos los conozcan, pues podrán votar en las urnas si lo respaldan o lo rechazan. Bueno, pero también lo que se sepa en esas mesas de negociación pudiese influir en la carrera política de quienes están pensando en una reelección o en un puesto para las próximas elecciones. Gracias, senador Juan Manuel Galán, por haber estado en A Mano Limpia. Gracias, Cristian Mancera, de latribunacolus.com, por haber estado con nosotros. Ustedes no se vayan, amigos. Al volver, aprenda cómo tener una vida libre de deudas. Y más adelante festejamos medio siglo de la llegada de los Beatles a Estados Unidos. No se vayan.